Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos a esta charla debate, a esta nueva charla debate a través de Facebook Live de Política Obrera y de la tendencia del Partido Obrero. Eh, Hoy vamos a estar con Marcelo Ramal para hablar sobre bajo el título La salud es una lucha de clases. Vamos a hacer como hicimos en otras oportunidades. Ustedes pueden dejarnos en el chat de Facebook, en las distintas páginas que están, a través de las cuales lo están viendo, de Política Obrera y de otras, que están retransmitiendo sus preguntas, inquietudes y saludos para que al final de la charla organicemos y tengamos oportunidad de, de un intercambio con Ramal. Bueno, sin mucho preámbulo, gracias Marcelo por participar. Todo tuyo, te damos la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Quiero comenzar esta charla haciendo una reflexión sobre algunas de las cosas que aparecen más en boga en los últimos días en los medios, en las informaciones periodísticas. No simplemente en el plano nacional, sino incluso mundial. La contradicción o la paradoja a la cual me quiero referir es esta que alude todo el tiempo a lo que va a pasar después de la pandemia, la pospandemia, y las conjeturas que hacen todo tipo de observadores y analistas sobre el tiempo que se vendría después de la crisis del coronavirus. Bueno, ¿y en qué reside la paradoja o la contradicción? Se habla de la pospandemia cuando no se ha superado la pandemia y, como les decía antes, incluso a nivel mundial, los indicios absolutamente inquietantes de rebrotes, de recidivas del virus y de un crecimiento absolutamente alarmante, siguen presentes en numerosos países, inclusive allí donde se afirmaba que se había logrado dominar la propagación del virus. Hoy el mundo ya superó los 16 millones de contagiados, largamente al medio millón de muertos y también a los alrededor de 650.000 muertos. Bueno, y el tema que hoy gana la plana de los diarios efectivamente es el rebrote del virus. Probablemente el lugar donde la impotencia para dominar la pandemia es mayor es nada menos que los propios Estados Unidos, donde ya se superaron los 4 millones de contagios, donde en el sur y en el oeste del país, bueno, el propio epidemiólogo en jefe de la Casa Blanca dice que la situación se encuentra fuera de control. Y el hecho de que sean los Estados Unidos, es decir, el corazón del capitalismo, el lugar donde la pandemia se escapa de control, es algo muy significativo, porque no estamos simplemente ante una epidemia que golpea, porque de todas maneras lo hace, ¿no es cierto?, a las naciones atrasadas, allí donde la miseria social es mayor, sino que el lugar donde hoy se dice que el virus se encuentra fuera de control es en el corazón del capitalismo mundial, en los Estados Unidos. Y esto realmente tiene que ser visto como ya no simplemente un símbolo, sino la demostración de la enorme impas del capitalismo que ha quedado completamente a la luz con
la crisis del COVID-19. En los Estados Unidos hay cerca de 30 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro de salud. E incluso otro número mucho más difícil de determinar, de personas que tienen planes de salud insuficientes o de bajo costo y que por lo tanto no conseguirían una atención adecuada sin pagar, ¿no es cierto?, adicionales en el caso de necesitar esa atención. Cuando uno dice esto, indudablemente que tiene que inmediatamente buscar una reflexión de orden más general sobre la relación entre salud y capitalismo, porque tanto la salud como la educación, si pensamos en toda la fase histórica de ascenso del capitalismo, cuando se extendía la gran industria, la competencia, cuando las grandes fábricas ocupaban el escenario de los grandes países industriales. Bueno, en toda esa fase se concibió a la salud y a la educación como los gastos que el capital más o menos obligadamente tenía que llevar adelante para poder explotar a sus obreros. Es decir, para poder quedarse con una parte del trabajo producido por la clase obrera, los capitalistas tenían que prestar atención de lo que tenía que ver con las necesidades elementales de formación de la clase obrera, por un lado, a través de la educación pública, y luego a través de un sistema de salud que se ocupara de sus enfermedades, que lograra extender el tiempo de vida de la propia fuerza de trabajo. ¿A qué estamos asistiendo hoy? Y nada menos que en los Estados Unidos, es decir, allí donde el capitalismo ha logrado su mayor desarrollo. Bueno, a lo que estamos asistiendo es efectivamente a la forma más furibunda de un proceso de privatización de la salud, bueno, y a un escenario donde efectivamente de la salud pública, del gasto en salud que obligadamente deberían hacer los capitalistas, pasamos al desarrollo de un filón rama capitalista de la salud, que por lo tanto tiene trabajadores a los cuales explota y se apropia de una parte de su propia jornada laboral, y donde la atención de salud debe producir beneficios. Naturalmente que el desarrollo de una rama, de un filón capitalista de la salud, va necesariamente acompañado del progresivo desmantelamiento de la salud pública, que no puede ser, en la lógica del capital, un competidor de la salud privada y de su desarrollo. Bueno, este proceso de privatización de la salud se ha topado con la peste del coronavirus y por lo tanto muestra el antagonismo tal vez nunca más retratado, nunca más desenmascarado como hoy, entre las relaciones sociales capitalistas y las condiciones siquiera de sobrevivencia de la especie humana, como estamos viendo hoy a escala mundial. Por supuesto que como militantes socialistas y revolucionarios no podemos dejar de ver el hecho que este escenario de impotencia para poder controlar una peste es también el detonador de enormes crisis políticas. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Trump, que hasta hace pocas semanas o días atrás avanzaba a todo vapor con la apertura de la economía, con su propia campaña electoral, con la convicción
de que el proceso de acumulación de capital debía seguir bajo cualquier condición, y hoy, casi resignado, aparece diciendo que tiene que suspender convenciones de campaña, debe admitir el uso de barbijos, bueno, y recomendaciones indudablemente ya muy tardías, que van acompañadas de una crisis política que no solo se refractó en la rebelión popular contra la violencia racista hace algunas semanas atrás, sino que también tiene su expresión en una declinación electoral, ¿no es cierto? En una situación donde faltan pocos meses, ¿no es cierto?, para la culminación de esa campaña. La impas política que acompaña a la propagación del coronavirus es probablemente proporcional a la catástrofe sanitaria en los países donde más destacadamente se siguieron las recetas de Trump. Hoy estaba leyendo que Bolsonaro en Brasil ya empieza a sobrevolar sobre él e incluso sobre la propia cúpula militar de Brasil la posible acusación de genocidio, en la medida que la muerte de decenas de miles de indígenas en el Amazonas, como resultado de la completa indefensión y del completo abandono al cual fueron sometidos estos pueblos, bueno, ya coloca la sospecha o la presunción de que los casos judiciales o lawfare, en este caso en Brasil, podría llevarse puesto a Bolsonaro y de la cúpula militar bajo la acusación de genocidio. Y si completamos un triángulo de Trump y de sus socios, bueno, indudablemente tenemos que decir que Chile, que había iniciado un proceso revolucionario en octubre del año pasado, que vio en la cuarentena un intervalo a ese proceso, bueno, en el fracaso de la cuarentena y en los rebrotes chilenos, bueno, hay una suerte de conjunción entre el rebrote del coronavirus, la impotencia oficial y el rebrote de un proceso revolucionario que vuelve a ganar las calles en Chile. Bueno, este es el escenario mundial que estamos atravesando. Me detengo particularmente en Estados Unidos porque, vuelvo a insistir, estamos hablando del punto más alto de desarrollo capitalista y también del punto más alto de la catástrofe sanitaria. Y hoy también el punto más alto de la rebelión popular. Pensemos luego que en otros lugares donde también se había planteado un control a la pandemia, como el caso de España, bueno, volvemos a tener particularmente en Cataluña un muy claro rebrote, donde por supuesto también afloran los bolsones de miseria social, la crisis sanitaria y habitacional, como también la señalamos en el caso de los Estados Unidos. Bueno, muchas de las cosas que estamos mencionando acá las podemos ver con toda claridad manifestadas en la Argentina. Por supuesto con sus particularidades, y una muy clara es que efectivamente el gobierno del Frente de Todos apareció en esta posición de privilegiar, de colocar por delante la famosa disyuntiva entre salud y economía, priorizando la salud por encima de la economía. Bueno, y de alguna manera haciendo un alarde durante mucho tiempo de que, a diferencia de otros
países del mundo, en Argentina se había logrado controlar la pandemia, se había logrado un menor ritmo de contagios, un menor número de muertes. Bueno, esa presunción se viene cayendo, indudablemente. Las razones de esta crisis hay que buscarlas en dos cuestiones centrales. El primero es la propia Argentina. Es decir, la promesa de que el coronavirus iba a poder ser encaminado en la Argentina chocaba con el vaciamiento sanitario, social, habitacional de la propia Argentina. Y esto se fue colocando, se fue poniendo de manifiesto. Cuando los gobernantes de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, y el propio presidente Fernández hacían sus famosas conferencias de prensa, siempre era llamativo que escuchábamos o se veía con mucha abundancia estadísticas, informaciones, curvas de contagios, proyecciones sobre las curvas de contagios, recetas sobre qué se abría, qué se cerraba, etcétera, etcétera. Pero los gobernadores eran mucho más escuetos a la hora de hablar de qué pasaba con la estructura sanitaria. Y de pronto se mencionaba una duplicación en el número de camas de terapia intensiva, pero una duplicación que en valores absolutos no superaba algunos centenares. Cuando hablamos de la duplicación de una cifra irrelevante, lo que obtenemos es otra cifra irrelevante. Y esta es la realidad sanitaria que nunca parecía clara en esas conferencias de prensa. Indudablemente que la Argentina soportó durante décadas un larguísimo proceso de vaciamiento sanitario. Y el vaciamiento sanitario está profundamente relacionado con esta cuestión de orden mundial que yo mencioné anteriormente, y es la transformación de la salud en un filón, en una rama capitalista productora de beneficios. En la Argentina, la salud pública fue quedando progresivamente relegada para la atención residual, circunstancial, de aquella parte de la población que no tenía recursos para una atención de salud mutual o de prepagas. Y aunque esa parte de la población sin cobertura social fue creciendo como parte de la precarización laboral, de los despidos, del trabajo en negro, bueno, naturalmente que la salud pública no acompañó de ninguna manera esa mayor necesidad sanitaria. Al mismo tiempo, y dentro de la salud privada, se fue produciendo un fantástico proceso de concentración que viene de los años 90, que está asociado a la famosa desregulación de las obras sociales, que transformó a muchas obras sociales en una suerte de captoras o de subordinadas de las grandes empresas de medicina prepaga que comenzaron a actuar tercerizando los servicios de las obras sociales, y por lo tanto se fue dando este doble proceso. Por un lado, de expansión enorme de la demanda de salud pública como resultado del desempleo y de la precarización, de recorte de la salud, de esa misma oferta de salud pública, y de concentración de la salud privada en un grupo de prestadores cada vez más reducidos que fueron inclusive acaparando, bajo la forma de contratos,
muchas de las actividades de las propias obras sociales. El resultado de todo esto fue introducir la llamada racionalización capitalista o la lógica del negocio capitalista a la escala del conjunto del sistema de salud. Y esto se ve muy claramente en el sobreesfuerzo y en la sobreexplotación que soportan los trabajadores como de la salud privada. Es decir, hay una norma de explotación del trabajador de la salud que está marcada por la vara de los beneficios del capital. Miren, en la ciudad de Buenos Aires, tengo presentes estos números de cuando me tocó estar en la legislatura y discutimos y peleamos mucho por la cuestión en particular de los trabajadores y las trabajadoras de enfermería. La ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 7.000 enfermeras efectivas en sus 33 o 33 y medio hospitales. El plantel mínimo que calculan los propios directivos de los hospitales para poder manejar la demanda hospitalaria normal sería de unas 15.000 enfermeras contra las 7.000, ¿no es cierto?, que operan actualmente. Bueno, la resultante de esto es que, por supuesto, si 7.000 tienen que hacer el trabajo de 15.000, tenemos jornadas laborales de 12 horas, de 14 horas, jornadas laborales extenuantes después de las guardias, dobles trabajos y a veces triples trabajos de las trabajadoras y los trabajadores de la salud para poder cubrir una canasta familiar. Y por supuesto que, aunque menciono el caso de enfermería, esta situación rápidamente se puede extender al conjunto de los trabajadores de la salud. El doble o triple trabajo es una condición de los médicos y de los demás profesionales. Y luego, en la base de la pirámide sanitaria, tenemos a los residentes y concurrentes actuando como una mano de obra o súper barata o directamente gratuita, sin las condiciones laborales elementales, sin el aseguramiento de una carrera de salud, y que por lo tanto, lejos de poder estar en el hospital público con una tarea formativa, son apenas el recurso extremo, la mano de obra ultra degradada y barata de la cual se sirve este esquema de la salud. Y estoy hablando del centro político del país o del distrito donde la situación sanitaria estaría un eslabón por adelante, ¿no es cierto?, del resto de la salud. Luego tenemos el inmenso sistema de salud privado que yo mencionaba anteriormente, donde por supuesto las condiciones de prolongación de la jornada, de desconocimiento de convenios colectivos y de condiciones laborales elementales ya constituían, ¿no es cierto?, moneda corriente. La pandemia no representó para el Estado y para los capitalistas de la salud un elemento dirigido a contrarrestar este cuadro. Uno podría sostener, bueno, ahora vamos a ocuparnos de los trabajadores de la salud. De ninguna manera. La pandemia implicó la sobrecarga, el agobio de trabajo sobre toda la fuerza laboral que trabaja en la salud, y entonces tenemos una de las claras consecuencias de este periodo que hemos atravesado hasta ahora, porque en el momento más agudo de los contagios, de la propagación, como estamos viviendo hoy,
es el momento también en el cual las fuerzas de enfermeros, médicos y trabajadores de la salud en general están sometidas a varios meses de agobio y de trabajo extremo. Hay una fatiga entre los trabajadores de la salud. Y no solo una fatiga, sino que además hay un cuadro muy claro de trabajadores diezmados de centros de salud y hospitales, diezmados por la enfermedad. Servicios que hoy no pueden operar o guardias enteras donde el coronavirus se ha llevado a la internación, a sus casas y en algunos casos, lamentablemente, a la muerte, a enfermeros y a trabajadores de la salud. Entonces, cuando pensamos por qué fracasó, por qué la Argentina entra también en este impasse sanitario, el primer elemento indudablemente tiene que ver con esto. El sistema de salud construido desde la lógica de la privatización de los servicios de salud y con un sistema hospitalario ya anteriormente desbordado por trabajadores precarizados sin acceso a los sistemas de salud prepagos o de obras sociales. Bueno, este sistema indudablemente desbordó rápidamente o fue colmado en sus posibilidades apenas tuvimos algunas semanas y meses de desenvolvimiento. El otro elemento que tiene que ver con esto, indudablemente que es también el vaciamiento de la Argentina en un plano social más general, porque el trabajo precario está también asociado al hacinamiento habitacional. Y no por casualidad, en la ciudad de Buenos Aires vivimos lo que vimos en la Villa 31, en Villa Oculta, en la Villa 21-24, con la explosión de casos de coronavirus en el marco del hacinamiento. Pero quiero decir algo que se lo mencioné el otro día a un periodista, porque se asocia el hacinamiento, y con mucha justicia, a la situación de las villas. Pero cuando se discute sobre este problema de las tensiones que vive la población de la ciudad de Buenos Aires en relación a la cuarentena, se tiene en cuenta ese otro hacinamiento que viven miles de familias en un departamento de 35 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados. Es decir, la penuria de vivienda que recorre vastamente a todas las clases medias y medias bajas de la ciudad de Buenos Aires, que difícilmente pueden sostener el famoso aislamiento obligatorio en condiciones donde alquilan un departamento donde 6 o 7 personas deben vivir, y ese es el departamento cuyo alquiler exorbitante permiten los sueldos actuales relacionados con el valor de la vivienda. Ustedes ven que el virus del COVID-19 hace explotar todas las contradicciones preexistentes, pero actúa sobre un medio social cuyas contradicciones ya estaban amplias. El vaciamiento sanitario, la especulación inmobiliaria, la relación entre el espacio público y la vivienda en la gran ciudad. Bueno, este es uno de los aspectos que tenemos que ver en relación a por qué toda la política esta de la cuarentena, de que vamos a privilegiar la salud y todo más, ha terminado explotando junto con la explosión de los casos del coronavirus. El otro gran elemento es lo que podríamos llamar la gestión económica de la cuarentena.
porque una cuestión que también nos llama la atención en la polémica pública o periodística es esta insistencia en hablar de la cuarentena como si estuviéramos ante un método sanitario. Si está buena, si tiene que ser de tal manera, si tiene que ser de tal otra. A ver, la decisión de mantener en sus casas o más o menos en sus casas a ciudades enteras no se puede separar del orden social bajo el cual esas personas son mantenidas en sus casas. Entonces, la gestión de la cuarentena no es simplemente una gestión sanitaria, es una gestión que desarrolla una orientación social determinada. Y nosotros, lo que hemos tenido, y lo que ha ocurrido también en el mundo, es la gestión capitalista de la cuarentena. Uno podía pensar lo siguiente, bueno, el hecho de tener a todo el mundo, de estar obligados a preservar a la gente en su casa, tenerla a resguardo del virus, planteaba una reorganización social. Bueno, alguien puede pensar que no, y hasta la lógica indicaría que no. Pero ¿por qué por ese motivo se plantearía una reorganización social? En realidad, el mundo tal como lo conocemos pide a los gritos una reorganización social. La única cuestión es que la pandemia colocó esta cuestión de un modo tan intenso como probablemente nunca haya ocurrido en la historia de este régimen social. Y entonces, claro, ¿qué es lo que vivimos? ¿Cómo se respondió a esta pregunta? ¿La cuarentena amerita una reorganización social? No. Seguimos como antes, solo que vamos a tratar de que haya menos circulación. ¿Y qué es seguir como antes? Bueno, significa que en una sociedad donde la decisión de trabajar, de producir, de consumir, está guiada por la producción de beneficios, vamos a poner a salvo esa generación de beneficios. Y si hay un capitalista que no los puede generar, bueno, hay que asistirlo. Pero ¿cómo un capitalista? Si hay millones de personas que no pueden trabajar. Sí, bueno, muy bien. Pero siendo una sociedad capitalista, la persona que va a trabajar o no, irá a trabajar o no si lo decide el capital. Si alguien lo emplea o si alguien al emplear y hacer producir a alguien termina logrando que, bueno, finalmente una persona que trabaja haciendo changas tenga una changa de qué trabajar. Y entonces esa fue la gestión capitalista de la pandemia. Es decir, el rescate de los capitalistas. Alguno puede pensar, bueno, pero ¿en qué consistió el rescate? ¿Llamás rescate de los capitalistas a los ATP, por ejemplo, es decir, a las asistencias que le dio el Estado a las empresas para que las empresas paguen los sueldos? Bueno, pero se lo dio a las empresas para que paguen los sueldos, puede decir alguien. Es dinero con un destino prefijado. Sí, muy bien. Pero esos recursos entraron en los ingresos generales de la empresa. El dinero que una empresa contaba para pagar sueldos, ese dinero lo puso el Estado y por lo tanto la empresa podía destinar recursos que debía destinar al pago de sueldos para otras cosas. ¿Y qué pasó en la Argentina? Pasó lo mismo que pasó en los Estados Unidos. Es decir, las empresas utilizaron parte de los recursos de las asistencias recibidas por el Estado para llevar adelante maniobras
financieras de carácter capitalista, a tal punto que el gobierno argentino, en una nueva ronda de entrega de los ATP, le tuvo que decir a las empresas, ojo, si reciben este dinero para pagar sueldos, ustedes no pueden recomprar acciones de sus propias compañías, remitir dividendos al exterior, comprar títulos en la Argentina o acciones y venderlas en el exterior para hacerse de dólares. Ojo, bueno, ¿cómo advirtió el gobierno esto? Porque ya las empresas lo habían hecho. Es decir, que el rescate al capital significó un drenaje de riqueza social. Y luego, por supuesto, el gobierno montó otros rescates con costos enormes, principalmente para la mayoría trabajadora, como es el caso de las exenciones al pago de cargas previsionales, es decir, no pagar aportes jubilatorios durante este periodo, créditos baratos, exenciones de impuestos. Contra todo esto, que representó alrededor de 2/3 de todo el dinero que el Estado montó para sostener la cuarentena, solamente 1/3 fue directamente dirigido a ciertos subsidios. ¿A qué subsidios? Bueno, el IFE de 10.000 pesos, que no lo recibieron ni por lejos todos los que lo necesitaban, y que quien lo recibió, naturalmente que estuvo muy lejos de poder resolver sus necesidades de subsistencia en esos términos. Entonces, este manejo capitalista de la cuarentena agotó sus posibilidades. Además, por otro motivo, por otro rescate que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo financió el Estado estos subsidios y estos recursos que en sus 2/3 partes rescataron el capital? Alguien dice, bueno, emitió moneda y por lo tanto no le pagó nada a nadie. No es así. Cuando el Estado emite moneda, y emite moneda en esta misma cantidad, lo que hizo después fue reabsorber una parte importante de esa moneda, dándole pagarés a los bancos. Eso que le llaman LELIQs, que a los bancos le rinden beneficios de un 40% anual, lo cual a las estimaciones actuales de la inflación implica probablemente, ¿no es cierto?, la colocación en pesos más redituable que pueda existir en la Argentina. Es decir, que el rescate del capital significó al mismo tiempo un beneficio extraordinario para otra parte del capital que lo financió, que es el capital financiero. Entonces, vean ustedes qué significa la gestión capitalista de la pandemia. Es, de un lado, la población expuesta a la incertidumbre de la enfermedad, naturalmente el desempleo, la falta de ingresos, y del otro lado, a la clase capitalista usufructuando las condiciones de la propia crisis del coronavirus. Pero los rescates, este mecanismo de rescate al capital, nos deja fuera todavía el mayor de todos los rescates, y que es el siguiente. En este esquema de apertura progresiva de la economía, de este volver a trabajar, el Estado le permitió a las grandes empresas capitalistas industriales reabrir sus fábricas sin asegurarle a los trabajadores las condiciones sanitarias y los protocolos que podían preservar a la gran industria del progreso del coronavirus. Y entonces esto, por supuesto, condujo
a toda una escalada de contagios fabriles en la gran industria alimentaria, en las fábricas del neumático, en las fábricas siderúrgicas, que en algunos casos, y no pocos, han llevado a la paralización de esas fábricas, porque naturalmente en una fábrica donde se diseminan contagios, hay que parar, hay que cerrar, hay que sanitizar. Entonces, los que forzaron la reapertura económica para volver a producir, terminaron en muchas situaciones en una nueva interrupción económica como resultado de la propia propagación del virus. Esto le está pasando a Trump, incluso actualmente, porque varios observadores económicos están viendo que la recesión pronosticada en Estados Unidos, que va a ser absolutamente fantástica este año, se va a agravar ahora como resultado de esta segunda ola de paralización económica, que consiste justamente en los lugares de trabajo que interrumpen su actividad como resultado, ¿no es cierto?, de la escalada de contagios. Entonces llegamos a esta situación de agotamiento de una política, que todos un poco lo percibimos en esa conferencia de prensa que dio el triunvirato de Alberto Fernández, Kicillof y Larreta el viernes pasado. Cuando se usan frases cuya ambigüedad, cuya contradicción en sus términos no significan nada, bueno, eso quiere decir que se ha agotado una política. Hablar, por ejemplo, de cuarentena intermitente, que es como decir cuarentena un día sí, otro día no. Hablar de apretar el acelerador y luego el freno, de que vamos a ir viendo cómo nos va. Bueno, lo único que refleja es una suerte de eclecticismo y de gran impotencia para decidir qué es lo que se viene o cómo se van a desenvolver las cosas. Y lo único que tenemos, ¿no es cierto?, en relación a toda esa situación, son efectivamente esas expresiones completamente ambiguas que fueron seguidas luego de la decisión de abrir por un salto absolutamente fantástico en el número de contagiados. ¿Qué significa políticamente este impasse en el cual ha entrado la Argentina y su régimen político? Ustedes se dan cuenta que entre conferencia de prensa y conferencia de prensa, entre reunión y reunión, se fue tejiendo en la Argentina una forma de gobierno particular. ¿No es cierto? Esto que en algunas de nuestras ediciones de nuestro periódico Política Obrera llamamos el gobierno de la pandemia, ¿no es cierto? Esta suerte de cogobierno entre el Frente de Todos y un ala del macrismo en aras, ¿no es cierto?, de un determinado manejo de la cuestión de la pandemia. En este punto, esta conferencia de prensa de días atrás también marcó un salto y también marcó un punto cualitativo. ¿Por qué? En medio de tanta frase ambigua, escuchamos a alguien hablar como quien está marcando el paso y marcando la iniciativa. Y de los tres, ¿quién marcaba la iniciativa? El señor Rodríguez Larreta, el hombre de Macri en el triunvirato de la pandemia. Y para resaltar que él marcaba el paso, se preocupó en decir en un momento que más o menos pase lo que pase con el tema de los contagios, la ciudad de Buenos Aires se va a abrir sí o sí.
y se animó a decir incluso que lo van a hacer porque, entre comillas, tenemos un compromiso con la libertad. Es decir, utilizó el lenguaje de los gobiernos más derechistas del mundo que rechazaron llevar adelante medidas de aislamiento en nombre de no coartar la libertad de las personas, ¿no es cierto? Que era en definitiva, no era ninguna otra libertad que la lamentable libertad de contagiarse y de terminar en el hospital o en peores condiciones todavía. Pero Larreta marcó la impronta de esta etapa, es decir, el agotamiento de la política de las cuarentenas y la reapertura como del proceso económico como parte de su política. ¿Y cuál era el mensaje profundo de Larreta? El mensaje es el siguiente: cuando él dice, yo la apertura económica la mantengo igual, y esto por lo menos en estos días ha seguido vigente, lo que está diciendo es lo siguiente: este trío va a seguir apareciendo junto en la medida que una cierta política se lleve adelante. ¿Y cuál es esa política? En primer lugar, efectivamente, la reanudación de la producción, cuando esa reanudación de la producción constituya un certificado de defunción para muchas personas y la incertidumbre de la enfermedad para muchísimas otras. Pero el pacto de la pandemia tiene otras condiciones. La apertura de la economía es solo el primer punto de un planteo más amplio que naturalmente incluye también el rápido arreglo de la deuda externa. Este arreglo, en el cual el gobierno argentino ya ha entregado 15.000 millones de dólares más por arriba de lo que había entregado en su oferta inicial, que sin embargo en esas condiciones no lo ha podido cerrar aún, que se duda respecto de que efectivamente se llegue a un acuerdo, y donde aparece como una de las hipótesis la posibilidad de que el acuerdo de deuda quede en una especie de limbo o paraguas a la espera de que se inicie la otra gran negociación de deuda con ese tercero en discordia que es el Fondo Monetario Internacional. Y ustedes se dan cuenta que si todo el arreglo de deuda queda subordinado al arbitrio del FMI, eso le da al FMI la prerrogativa de venir a la Argentina con un programa económico de reforma jubilatoria, reforma laboral y varias otras cuestiones centrales. En ese planteo empieza a discutirse también, ahora sí, la famosa pospandemia. Miren, en estos días el Congreso argentino va a discutir un punto que parece administrativo o contable, pero que tiene una gran significación económica y política. Se va a discutir una reforma de la ley de quiebras. La reforma, esencialmente, ¿en qué consiste? En que se van a agrandar los plazos para que funcionen los concursos preventivos, es decir, el periodo en el cual acreedores y deudores en una quiebra se pueden poner de acuerdo antes que se produzca la ejecución de los activos o la declaración de la quiebra misma. La razón por la cual se quiere abrir ese paraguas es muy clara. El tendal de empresas que va a entrar en concurso preventivo se suman no de a miles, sino a decenas de miles. Es decir, que tenemos a toda una fracción de la burguesía argentina en situación de quiebra. ¿Y cómo se relaciona esto con el acuerdo de deuda? De una manera muy clara.
los fondos de inversión quieren discutir también bajo qué condiciones podrían quedarse con parte de los activos degradados de la Argentina, es decir, con empresas en quiebra, con terrenos desvalorizados, con activos inmobiliarios desvalorizados, y naturalmente que la expresión de esa desvalorización o de ese pasaje a estado de liquidación tiene que ser una gran devaluación de la moneda. Bueno, esta es la agenda que hoy está en discusión en la burguesía argentina, pero también en las fuerzas del gobierno y de la oposición derechista de cara a la llamada pospandemia. Cuando uno ve todo esto, ve con toda claridad que si ya existe hoy una deliberación importante entre los trabajadores, esta discusión se va a acentuar enormemente en todo el periodo que viene. Y no solo la deliberación, sino también las luchas, porque hay una agenda que es muy clara. Hoy está dictada por la defensa a muerte de los protocolos laborales, por la posibilidad de que redactemos los trabajadores en los lugares de trabajo esos protocolos para impedir la indefensión, para impedir la desidia empresarial que recorre desde los hospitales hasta las fábricas, pasando por los supermercados, que son otro de los grandes focos de contagio. Esa agenda de deliberación también plantea la cuestión del salario, porque fíjense lo siguiente, va a entrar en el Congreso una ley dirigida a discutir el rescate del capital en quiebra. ¿Y quién discute el rescate de los trabajadores? La semana pasada se reunió la CGT con los capitostes de las más grandes empresas argentinas que están reunidas en una asociación llamada AEA. Bueno, esa reunión discutió que le bajen los impuestos a los capitalistas. No hubo un solo planteo vinculado a la agenda de los trabajadores, es decir, que tenemos una burocracia sindical absolutamente entregada a esa agenda antiobrera, antipopular, que se está pergeñando para después de la pandemia. Pero junto con estos reclamos inmediatos, es indudable que en la Argentina se empieza a discutir una cuestión vinculada al problema del poder. Es decir, a responder a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de régimen político y social se va a hacer cargo de esta catástrofe sanitaria, social y económica? No está en discusión una u otra medida económica, sino un planteo referido a la organización social que puede dar cuenta de esta crisis. Y en cierto modo es un debate que se proyecta a escala mundial. Cuando estas son las condiciones políticas, tenemos que decir dos cosas. Primero, que esta deliberación se va a zanjar a través de grandes acciones de lucha, de movilización, de intervención de todo el pueblo explotado y oprimido. Y en segundo lugar, que de nuestra parte, de parte de la izquierda, es absolutamente crucial luchar para orientar esa enorme intervención obrera en ciernes, unirnos con ella y dotarla de un programa obrero socialista de salida a esta crisis. En este punto le damos una enorme importancia a que los trabajadores en sus fábricas, en sus sindicatos, deliberen sobre todo esto, y entonces luchamos por el impulso a plenarios de delegados, congresos obreros
e incluso la convicción de que una salida a esta crisis debería ser discutida en un gran congreso de trabajadores, pero de trabajadores que a su vez han debatido en sus sindicatos, en sus lugares de trabajo, mandatos, mociones de lucha, y entonces sobre esta base indudablemente viene esta cuestión de cuál es la organización social que puede dar una salida a esta crisis. En el plano de la salud es absolutamente crucial el planteo de la incorporación de personal sanitario para aliviar a los compañeros que están, para la reducción de la jornada, la integración de residentes y concurrentes al plantel de trabajo de una realidad y de una sociedad que objetivamente va a necesitar una estructura sanitaria absolutamente superior a la que tiene hoy. Y entonces ya en el plano de la salud, la tarea de un Congreso de Trabajadores de la Salud está planteada como perspectiva y como una necesidad incluso bajo las duras condiciones de la pandemia. Pero esto debemos plantearlo para el conjunto del movimiento obrero, ocupado, desocupado, entendiendo que toda esta realidad debería tener como crisol, como cristalización, un congreso de trabajadores que discuta un plan económico único, que coloque y que centralice los recursos de la banca, del comercio exterior, que asegure, por lo tanto, en ese plan único que la emergencia sanitaria resulte garantizada, que se fabriquen todos los equipamientos necesarios para abordar la crisis sanitaria y, por supuesto, se opere la reconversión industrial que en todo este tiempo los capitalistas no supieron poner en marcha. Es indudable, compañeros, que esto que estamos debatiendo le impone a la izquierda darse en la perspectiva de que más temprano que tarde, en la Argentina y en muchos lugares del mundo, se va a plantear la cuestión del régimen social que da cuenta de esta crisis y el problema de qué clase social debe gobernar. Con esta perspectiva, con este horizonte estratégico, nosotros estamos desarrollando a la tendencia del Partido Obrero. Bueno, les agradezco a los que han seguido la charla y entiendo que tenemos la posibilidad de desarrollar algunos debates, algunas preguntas en relación a todo lo que se debatió acá. Así es, Marcelo. Nos han escrito durante tu intervención, nos escribieron muchos compañeros con preguntas, comentarios, etcétera. Muchos compañeros de salud, nos escribió Claudio reafirmando algunas de tus denuncias, diciendo lo que pasa es que desde hace décadas, él es enfermero y dice que lo que pasa es que desde hace décadas no hay concursos públicos para cubrir las vacantes y las y los colegas se superexplotan haciendo doble turnos para poder cubrir la canasta familiar. Bueno, Denis también recuerda aquella lucha de enfermería por las 6 horas. Hay una compañera que pregunta, la compañera Silvia Mischenko, que es de la Junta Interna del Hospital Mercante en la zona norte, pregunta, ¿cuál es la tarea de los trabajadores sanitarios frente a la crisis del COVID? Y también nos había preguntado Maxi de Capital, ¿qué papel juegan los sindicatos? Entiendo que también relacionado, bueno, en general, pero también con el tema de la salud. ¿Querés arrancar por ahí, Marcelo?
sobre el tema este justamente de los trabajadores sanitarios y de su organización? Bueno, sí, podemos tocar. Bueno, primero saludar a todos los compañeros que recién, compañeros y compañeras que recién mencionaste. Y bueno, vamos a abordar, ¿no es cierto?, algunas de las cuestiones planteadas allí. El sistema de trabajo y de explotación de los enfermeros, como muy bien señalaba el compañero Claudio, es absolutamente indigno, atroz, porque se da la peor paradoja, ¿no es cierto?, de todas. La tarea y la actividad, o una de las tareas y de las actividades que menos debería trabajar en términos de jornada, es decir, de duración de la jornada, que es el caso del enfermero o la enfermera, es en cambio una de las que más horas trabaja. Nosotros hicimos asambleas, inclusive paneles, seminarios relacionados con el problema del régimen laboral y de la jornada laboral en enfermería, que documentaban rigurosamente esta necesidad de la jornada reducida por razones de insalubridad. Pero como bien dice el compañero Claudio, a raíz de los bajos salarios, los enfermeros son obligados a trabajar o en otra institución, a veces hospital público, hospital privado, en guardias de franco, o a veces dentro del propio hospital, en el sistema de horas extras o de módulos hospitalarios, que lleva a que la jornada, ¿no es cierto?, se prolongue muchísimo y trabajando 12 horas por día se alcance algo que ni siquiera llega a una canasta familiar. Por supuesto que todo esto, y ahora voy, ¿no es cierto?, a la otra pregunta, todo esto no podría ocurrir sin la complicidad de las organizaciones sindicales que actúan como verdaderas agencias del Estado o de las patronales de la salud, en el caso de las clínicas privadas. Actualmente, esto no lo quiero dejar de mencionar, en la salud privada de grandes centros de salud de la ciudad de Buenos Aires se han pagado sueldos y aguinaldos fraccionados. Es decir, que los trabajadores más exigidos por la pandemia están siendo castigados salarialmente. Y las patronales alegan que en medio de la crisis del COVID hay otras prestaciones que no están llevando adelante y que por ese motivo tienen dificultades de caja. Bueno, en primer lugar, si tienen dificultades de caja, tienen reservas de capital acumuladas para dar respuestas en medio de esta crisis. Esto en primer lugar. En segundo lugar, las cápitas de las obras sociales se siguen cobrando. Y particularmente los centros de salud que actúan como tercerizadas de las obras sociales tienen condiciones para poder asegurar un flujo de fondos que bajo ningún concepto justifica que sean los trabajadores, ¿no es cierto?, el pato de la boda. Pero esto ocurre con la completa inoperancia del Sindicato de la Sanidad, luego en el hospital público de los sindicatos estatales de la ciudad. Y en este punto, y en relación a lo que planteaba la compañera Silvia del Hospital Mercante, nuestra política en el hospital, particularmente en el marco del hospital público, es luchar por superar las divisiones gremiales
y establecer la soberanía de la asamblea hospitalaria como el lugar donde se tienen que votar las determinaciones de lucha, la defensa del hospital y la defensa de sus trabajadores. Una de las formas a través de las cuales se expresa esta complicidad de los sindicatos es con la división gremial. Los hospitales están profundamente divididos en diferentes sindicatos que abarcan a similares grupos de trabajadores y que no se separan por cuestiones de estrategia gremial, por ver quién lucha mejor en defensa de sus reivindicaciones, sino por razones de camarilla. Nosotros defendemos, promovemos la asamblea intergremial en los hospitales como el camino para hacer valer las reivindicaciones y naturalmente allí donde hay delegados, como es entiendo el caso de las propias compañeras del mercante, delegadas y delegados que actúan en el marco de un sindicato, indudablemente que lo hacen y así lo hacen estas compañeras, pensando que representan no simplemente a las compañeras o compañeros formalmente afiliados a su gremio, sino al conjunto de los trabajadores de su hospital. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Sí, sí, hay más preguntas. Algunos comentarios, te leo recién, nos escribió Cristina del Valle, de Tucumán. Dice, enfermería es la profesión que trabaja las 24 horas. Esta profesión no debe trabajar más de 6. Las guardias de 24 horas es criminal por el agotamiento. Se tendría que luchar por la paga de la insalubridad, nos dice Cristina de Tucumán. Luego, Paula nos escribe y dice, pedimos la solidaridad para con los trabajadores de la salud despedidos en José C. Paz, distrito en el que una enorme crisis política se está abriendo en el municipio. Reincorporación ya de Carolina Velázquez Rivarola. También nos mandan, nos piden que mencionemos desde ya, aprovechamos para decirlo en esta transmisión, una mención a la lucha por el cese de las sanciones y persecuciones a Daniel Iribarren, trabajador y activista del Hospital de Clínicas. Antes, bueno, tenemos más preguntas de compañeros. Una es la siguiente. Nos pregunta un compañero... Bueno, piden que hables del tema de los inquilinos, de diversas, de otras cuestiones. Tenemos que organizar más de estas actividades. Acá hay un compañero que pregunta lo siguiente. Dice, un sector de la izquierda habla de un estado de excepción, facultades extraordinarias del Ejecutivo, que no funciona el Congreso, y que por eso se puede afirmar que hay un bonapartismo embrionario. Pregunta Gastón, ¿qué opinás de esta caracterización, Marcelo? Bueno, vamos por parte. Primero, quiero ocuparme y subrayar esta observación que se hizo sobre la persecución al compañero Daniel Iribarren del Hospital de Clínicas, que es un hecho enormemente grave. Y quiero denunciarlo, ¿no es cierto?, ante el conjunto de los compañeros que están escuchando, para que reforcemos una acción y una campaña por el levantamiento de todo tipo de sanción. El compañero, lo que hizo como luchador, como activista de la salud, fue denunciar ante un medio de prensa, un medio barrial de la ciudad de Buenos Aires, las anormalidades, las insuficiencias del Hospital de Clínicas en medio de esta crisis de salud. Bueno, por ese motivo fue sancionado
Pero, ¿de quién depende el Hospital de Clínicas? Depende de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que el lugar donde supuestamente debe prevalecer, en primer lugar, la libertad de los trabajadores de la educación, es decir, de los profesores universitarios que dan sus clases y opinan de distinto modo sobre la realidad, bueno, el lugar que debería asegurar esa libertad ni siquiera respeta la libertad de opinión de un trabajador de la salud sobre las condiciones del hospital baja. Es un hecho absolutamente aberrante. Y por supuesto que si esto es así, si lo han sancionado, ¿no es cierto?, a Daniel de esta manera, es porque seguramente hay muchas cuestiones que tienen que ver con el manejo del Hospital de Clínicas, que quienes dirigen ese hospital y quienes sindicalmente son cómplices de esa dirección, bueno, no quieren que trasciendan y no quieren bajo ningún punto revelar. No nos tenemos que olvidar que un aspecto sustantivo de la privatización de la salud es el uso de los hospitales públicos como campo de maniobra, de subcontratación de actividades de los propios centros privados. Entonces, bueno, mi solidaridad con Daniel y llamar la atención, ¿no es cierto? Entiendo que estamos recogiendo pronunciamientos a todos los compañeros que están escuchando, que difundan, ¿no es cierto?, este caso, esta situación en los lugares donde trabajan. Bueno, la pregunta que me hace el compañero sobre el estado de excepción nos saca un poco, ¿no es cierto?, de la agenda de la salud, pero como finalmente estamos debatiendo temas políticos, se la voy a contestar con todo gusto. El tema es el siguiente. En la Argentina se dan, desde el punto de vista, digamos, formal o institucional, cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, muchas de estas medidas vinculadas por la cuarentena se han dictado a través de decretos. El Congreso está funcionando poco, y son muy pocas las cuestiones que han pasado a través de su filtro, de su sedazo, ante la prevalencia de los decretos. Pero ocurre lo siguiente: para que exista o para que se forme un estado de excepción o un gobierno de arbitraje personal, que es esto a lo cual el compañero se refería, tienen que reunirse algo más que ciertas características formales. Tiene que poder reconocerse e identificarse un centro político claro. Y el gobierno del Frente de Todos es casi lo contrario a un régimen en este momento de arbitraje o de poder personal. El propio Alberto Fernández lo señaló cuando el 9 de julio dijo: soy un gobierno de un presidente con 24 gobernadores. Como diciendo, mi poder está en la habilidad que tengo para consultar a los otros 24. Bueno, eso no es un régimen de poder personal. Los diarios hablan todos los días ahora de un gobierno bicéfalo, que tendría al menos dos poderes, entre Alberto Fernández y Cristina. Y la pandemia se manejó en un cogobierno con una parte del macrismo. Entonces, estas son las condiciones políticas de una fuerte fragmentación política, de un gobierno que tiene que ir hacia adelante casi consultándole todo a todo el mundo, y esto indudablemente se origina en su
debilidad inicial, en su debilidad de constitución. El Frente de Todos es una coalición política muy precaria que se armó casi por necesidad, como dirían de los decretos, por necesidad y urgencia, frente al derrumbe del macrismo, y que articuló a varios bloques políticos, de los cuales ninguno por sí solo estaba en condiciones de poder ya no gobernar, sino ni siquiera ganar las elecciones. Entonces, digamos, ¿cuál es la importancia? ¿Este es un debate académico? No. Los trabajadores siempre tenemos que saber, en la medida que nuestra lucha es una lucha política, finalmente es una lucha contra el Estado, tenemos que saber con qué Estado nos encontramos. Y nos encontramos con un Estado dividido, fragmentado, con fuertes debilidades, que debe gobernar del modo como lo veíamos haciendo. Todo eso se sobrepone al fenómeno formal de que alguien gobierna con decreto. Porque si gobierna por decreto, para concluir, y cada decreto lo tiene que consultar con 30 personas, entonces no es un gobierno de poder personal, aunque gobierne con decretos. Muy bien. Mirá, nos escribieron también compañeros, bueno, farmacéuticos, compañeras del Hospital Baigorria, comentando la situación de los lugares de trabajo. Importante, en San Isidro, en el Hospital de San Isidro, 7 enfermeras fueron sancionadas por reclamar los elementos de protección personal y ahora los empezaron a despedir, nos comenta Hilda. Dice, son compañeras con contratos de más de 3 o 5 años. Vanessa del Hospital Baigorria nos decía, el Hospital Modular de Baigorria tiene todo nuevito y mucha tecnología, pero no hay quienes lo atiendan. El gobierno pone como condición ser monotributista. Esos son varios de los... Adelante, dale. No, bueno, en el caso del Hospital de San Isidro, un saludo a las compañeras, tenía entendido que llevaron adelante una movilización, creo que hubo un corte sobre la avenida Santa Fe, y que el hospital se había comprometido a la reincorporación. Esa fue la última información que yo había recibido en relación a lo que había ocurrido allí. Pero bueno, estamos alertas y por supuesto que nuestros compañeros en la zona norte, como ya lo están haciendo, van a acompañar todas las iniciativas de movilización o de lucha que ustedes resuelvan. Bueno, lo que comenta la compañera Vanessa, ¿no es cierto?, es muy claro y es una situación que se ve en muchos lugares del país, porque es notable cuando arman las estadísticas y hablan de números de camas, unidades de terapia, respiradores, etcétera, etcétera, pero nunca se informa cuántos trabajadores están en condiciones de operar las unidades de terapia. Muchos centros de salud han sido convertidos en cascarones vacíos, o porque no han tomado a los trabajadores ni los han formado para poder manejar las instalaciones más complejas, o la planta sanitaria es intermitente y se reduce justamente porque si alguien puede evitar tener que estar trabajando bajo contrato precario o con este tipo de modalidades, bueno, seguro que lo va a tratar de hacer. Creo que, digamos, hay que ver esto con toda claridad. Esta crisis del coronavirus expuso en carne viva la real situación de los hospitales, de los trabajadores de la salud y por sobre todo es que
los hospitales pueden existir como edificios muertos, pero no funcionan sin los trabajadores. Y hoy hay centros de salud que se están empezando a quedar y se están empezando a deteriorar desde el punto de vista de sus posibilidades de trabajo, porque sus trabajadores se están deteriorando por enfermedad, por agotamiento. Bueno, y esta es la estadística que naturalmente nunca aparece. Mirá, hablando de eso, bueno, en política obrera nos llegan a diario muchísimas denuncias justamente de situaciones de contagios entre los trabajadores de la salud y por supuesto en las fábricas. Pero justamente un mensaje que nos mandan dice lo siguiente, dice, en Lanús el sistema de salud está al borde. En el Hospital Narciso López tuvieron que cerrar el quirófano la semana pasada por la cantidad de contagiados entre el personal. Y en el Hospital Evita, la SICOP denunció que hay 84 contagiados entre las situaciones por el estilo. Bueno, también dicen salas de salud, cerca de 11 contagiados, etc. Un compañero, bueno, recuerda o pregunta sobre el rol de la burocracia sindical en la desregulación de las obras sociales de los 90 y si eso influye en la presente crisis sanitaria. Y te dejo una más, Marcelo, si te parece, para cerrar. Sí. De un compañero, Brian, que dice, es una conclusión más general, ya no es el tema estrictamente de salud, pero dice, ¿cuál es la relación entre un Congreso de los Trabajadores y la cuestión del poder? Bueno, vamos por orden. No, el primer problema es el siguiente. Es muy interesante esta reflexión sobre el tema de la desregulación de las obras sociales, porque efectivamente a partir del proceso de desregulación se va a ir produciendo esta suerte de colonización de las obras sociales por parte de la medicina prepaga y, en un sentido más general, un proceso de concentración del negocio de la salud. Concentración significa que un número pequeño, reducido de operadores económicos manejan, ¿no es cierto?, una gran parte de los servicios de salud. Si vos hoy sumás 5 o 6 nombres de grandes prepagas de la Argentina, te vas a llevar una parte muy importante de los servicios de salud de la Argentina, incluidas a las obras sociales que subcontratan a esos operadores de salud. Entonces, en función de todo esto, ¿qué es lo que se ha armado? Lo que los capitalistas llaman la optimización del servicio de salud, que no es más que transformar a la inmensa mayoría de los trabajadores que se trata en las obras sociales y o prepagas en verdaderas víctimas. Todos sabemos, y se habla mucho, ¿no es cierto?, del padecimiento que pasa cualquier compañero, cualquier ciudadano que tiene que pedir turno en un hospital público, y las largas colas, y los turnos, y tener que ir a las 4 de la mañana para poder conseguir la atención y todo lo demás. Pero la situación no es demasiado diferente en las obras sociales y en la medicina prepaga, donde la asignación de turnos, las esperas para la atención, se vuelve cada vez más morosa y donde aparte la propia atención se va deteriorando. ¿Por qué motivo? Porque el médico de la medicina privada tiene que trabajar con el paciente como el obrero de una gran fábrica, ¿no es cierto? Y
los tiempos y las pautas de atención a cada paciente se vuelven cada vez más reducidas, ¿no es cierto?, y más estrictas. Entonces, esto también formó parte del deterioro del servicio de salud. La medicina privada no tiene capacidad ociosa o no previó una capacidad grande de reserva frente a una catástrofe como esta. Trabaja al límite. Y la expresión de que trabaja al límite uno la ve en el hecho de un sistema de turnos que a veces se extiende por semanas o meses. Entonces, indudablemente que este proceso de concentración del negocio de la salud es un factor de agravamiento de las condiciones en las cuales el sistema de salud encuentra a esta crisis del COVID. Bueno, por último, y hablábamos, ¿no es cierto?, de esta cuestión de un congreso de trabajadores. Ustedes se dan cuenta que si un congreso de representantes, de delegados de base, de trabajadores de los más distintos ámbitos, se reúne, discute, vota un programa, y cuando digo vota un programa frente a la crisis del país, no solamente frente a sus reivindicaciones inmediatas. Discute la cuestión de la deuda, discute, por ejemplo, en relación a la salud, la necesidad de la centralización de la salud en un sistema único, controlado por sus propios trabajadores. Si un congreso de trabajadores discute esto, se está levantando como un poder alternativo al poder político existente, incluso aún cuando no lo esté desafiando en forma abierta, directa o práctica. La concreción de un congreso de trabajadores ya constituiría un desafío y naturalmente votaría también un plan de acción para llevar adelante y para colocar esas reivindicaciones, ¿no es cierto?, en un terreno de lucha. Entonces, en ese plano está planteado un problema de poder. Pero hoy la crisis del coronavirus plantea el problema del poder incluso en los lugares de trabajo, porque la discusión de un protocolo laboral, si es el protocolo laboral de la patronal o si es el protocolo laboral redactado por los trabajadores, pone en definitiva en discusión, en un lugar absolutamente neurálgico, como es el lugar donde se produce la riqueza social, si las condiciones bajo las cuales esa riqueza se produce va a estar dictada por los dueños del capital o va a estar dictado por la clase productora, va a estar dictado por los trabajadores. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta relevante, si no, me gustaría hacer un saludo final. Dale, adelante. Ya llegamos a esto, bueno, saludar a todos los compañeros y sí quiero hacerles un pedido. Aquellos que siguen o leen o están conectados con nuestra tendencia, saben que nos hemos embarcado en un desafío político muy importante, que es la conquista de nuestra legalidad. ¿Qué significa esto? Que la tendencia del Partido Obrero conquiste los derechos políticos que, por ejemplo, nos permitirían en un proceso electoral intervenir, hablar, dirigirnos al conjunto del país con las ideas que recién, por ejemplo, expusimos en esta charla. Naturalmente que el lugar donde deberíamos llevar adelante esas ideas es nuestro Partido Obrero, al cual no hemos renunciado ni vamos a renunciar.
pero hemos sido excluidos del Partido Obrero. Se nos ha negado ese derecho a constituir una tendencia. Entonces, así como ante esa negación publicamos nuestra prensa, llevamos adelante una página web y hacemos actividades como estas, bueno, queremos conquistar un hecho todavía superior, que es el de dirigirnos a millones de trabajadores, como ocurre cuando en una instancia donde se dirime el voto popular existen esas posibilidades políticas. Necesitamos para eso cumplimentar los requisitos de adhesiones, de afiliaciones. Estamos en esa tarea y entonces a aquel compañero que nos escuche y que quiera, con su firma, con su adhesión, contribuir a esta gran tarea, los invitamos a escribirnos, a escribirle al compañero que conocen de la tendencia o escribirnos a nuestra página y le vamos a dar allí todas las indicaciones para que puedan llevar adelante esta adhesión. Diciendo esto, les mando un abrazo a todos y espero que muy pronto podamos encontrarnos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, a todos los que nos ven, a los que estuvieron siguiendo esta charla. Recuerden, en nuestro canal de YouTube van a encontrar otras charlas y actividades relacionadas con este y otros temas. No dejen de visitar nuestro sitio politicaobrera.com y de seguirnos en las redes sociales. Y como dijo Marcelo, para colaborar con la legalidad de la tendencia no tienen más que escribirnos por cualquiera de las redes o a través del sitio para ponerse en contacto con nosotros y ayudar a esa gran tarea. Gracias, Marcelo, de nuevo. Buenas noches a todos los compañeros que siguieron la actividad.